Ustedes díganme honestamente, y esto es un mensaje para todo el pueblo de México. ¿Tú votarías por alguien que 3 meses después te dice, 3 meses antes, perdón, te dice que tenían que reconocer que el PRI y el PAN fue pura corrupción y saqueo y que tenían que hacer una mea culpa y que el pueblo está hasta la madre del PRI y del PAN? Y 3 meses después te dice que ella es la representante de esa corrupción de la que tanto dijo. ¿Votarías por ella? ¿En serio? No creo que tengas ese bajo nivel de IQ. Yo creo que como mexicano eres inteligente, de donde vengas, de la pluralidad que tengas, porque yo creo que tienes la inteligencia para decir, no me caché el audio con el video. Y si esta mujer repitió 3 meses antes esto con Loret, es que esta mujer estaba consciente que ese proyecto de partidos solo se dedicaba a robar y a saquear. Y también estaba consciente que los mexicanos estaban hasta la madre, como ella lo dijo, porque yo no hablo así. Ella lo dijo, son sus palabras. Entonces, ¿por qué tú, si te jactas de ser alguien ético, si 3 meses después dijiste, 3 meses antes dijiste que los mexicanos estaban hasta la madre de la corrupción y mencionaste a los partidos, ¿cómo te puedes firmar y ser la representante de ellos? ¿Te hubiera convenido más para mantener tu dignidad haber sido una candidata ciudadana? Entonces, igual y algo te hubiéramos creído, pero el tú sumarte con esas siglas de lo que tú dijiste con Loret, discúlpame, Xochitl, y te lo digo viéndote a la cámara y te lo diría en persona, Xochitl, no tienes un gramo de credibilidad y no tienes derecho a seguir atacando a la doctora. Porque si te fijas, la doctora es una dama. Si te fijas, en la 4T no somos corrientes. En la 4T no hacemos videos comiéndonos penes como tú. En la 4T, sí, no, la verdad es que no. En la 4T, y estoy hablando de la gente que realmente tiene un nivel de cultura y de educación. Yo lo estoy diciendo así, y que te deberías de comportar con la misma mesura. En la 4T jamás nos atreveríamos a decir que como mujeres tenemos muchos huevos, como tú también lo has dicho y lo has declarado. En la 4T sabemos que una empresa se constituye por el 100% de acciones y que no puede constituirse por el 130% de acciones como tú, que has presumido que sabes mucho de números como ingeniera, dijiste que tu empresa se constituya por un 130% de acciones, para que veas que no sabes ni cómo está constituida tu empresa. En la 4T, muchos conocemos a cuánto equivale un kilowatt. También sabemos cuánto se consume anualmente de energía en el país y no nos iríamos a sentar a discutir en el Senado o en la Cámara de Diputados sin saberlo, presumiendo que eres ingeniera. En la 4T, Xochitl, para que sepas, sabemos hacer números, sabemos hacer planeación estratégica, sabemos de alguna manera cómo planear financieramente para que el país siga creciendo, siga mejorando sus reservas, que son muy importantes, siga teniendo una balanza comercial positiva, porque si no mal recuerdas, Xochitl, durante décadas México nunca logró tener una balanza comercial positiva. Y para los que no saben, México siempre tenía una balanza comercial negativa. ¿Qué significaba esto? Que importábamos más productos de los que exportábamos. Hoy México se puede jactar con este presidente y la 4T de que tiene una balanza comercial positiva. Hoy México exporta más de lo que importa. Y también quiero decirles otra cosa, con este presidente, México logra el récord de ser el número 1 exportador de producto a Estados Unidos. Antes lo era China. Entonces, díganme una buena ejemplo de por qué votar por los otros. Si ya nos exhibieron sus acuerdos en lo oscurito repartiéndote el botín, si ya nos dijeron que no podían mantener una balanza comercial positiva, si ya nos dijeron que siempre nos hacían devaluaciones, si ya nos dijeron que fueron los que instauraron la corrupción y la colusión con el crimen, colusión con el crimen organizado y fueron los que inauguraron con Calderón, desde antes ya, pero con Calderón fue peor, el derramamiento mayor de sangre en el país y que de ahí ni Peña ni nadie pudo detenerlo y que este presidente ahorita en este segundo tramo ha logrado ya bajar los índices delictivos y tenemos cómo comprobarlo, porque si tú comparas los índices delictivos de 2022 y los comparas con el último año de Peña,
Tú dime si no los bajó o si los bajó. Y luego les hago en estos programas voy a sacar un pizarrón de pura seguridad explicándolo coloquialmente para que todo el mundo pueda entender cómo sí están bajando y que no se malentienda. Y digo, es muy triste porque hay mucha gente sufriendo, pero pues ojalá y algún día manden llamar a cuentas a Calderón. ¿Por qué? ¿Y por qué menciono Calderón? Porque es el único que tiene un secretario de Seguridad Pública, exsecretario de Seguridad Pública, que era su mano derecha, que era su confidente y que es el único que sí está en una cárcel en Estados Unidos y que ya finalmente se le ha dado un juicio donde se le demostró su corrupción y su colusión con el crimen organizado. Entonces, ¿cómo vas a votar por una fórmula donde tienen ya encarcelado a la mano derecha de ese expresidente por haber sido colusión y corrupción para que todos esos mexicanos se murieran y para que viviéramos pues podríamos decir, ríos de sangre que instauró Calderón? Yo me pregunto, ¿cuándo vendrá un ejercicio en el cual digan, sí tenemos que llamar a cuentas a Calderón? Porque ya teniendo a García Luna en la cárcel, allá, lo lógico es que este señor, como responsable de la nación, nos explique por qué permitió todo esto. Porque hasta, miren, Diego Fernández de Ceballos dijo algo muy interesante, que a mí me pareció, lo escuché, ¿no? Y por ahí anda el video, y me pareció verdaderamente algo muy puntual. Dijo, miren, hay una de dos. O sí sabía Calderón de lo de Genaro García Luna, y si no lo sabía, era yo no voy a repetir la palabra, por supuesto, pero creo que si ya te lo dice Diego, pues es en un ejercicio de lógica. Él mismo dice, si eres presidente y no sabes lo que está haciendo tu secretario de Seguridad Pública, que aparte es tu mano derecha, es tu cuate, es tu compadre, juegas con él, platicas con él, te llevas de a cuartos con él, pues solo hay de dos sopas. Si lo sabías y te hiciste güey, eres cómplice y sí te deberían de llamar a cuentas. Y si no lo sabías definitivamente y bajo una investigación se demuestra que no lo sabías, pues entonces eres un pésimo líder, porque un líder que no sabe de alguien así de cercano que está haciendo, pues simple y sencillamente reprobado como presidente. Entonces analicémoslo. Aquí no se trata de tiene la razón o no tiene la razón. Perdón, se me movió aquí el cablecillo. Es un tema de analizar, y esto siempre lo digo, analicémoslo todos. Y miren, estoy citando a Diego Fernández de Ceballos, que miren, el señor es bastante analítico, ¿no? Hay cosas que a lo mejor no nos ha de gustar que diga, pero pues ese es un ejercicio completamente de conciencia, ¿no? O sea, si yo te pregunto, oye, ¿tú sabías que tu mano derecha, tu cuate, tu amigo, tu confidente estaba haciendo esto? Y me contestas que no, híjole. Número uno, es muy difícil de creerlo. Pero número dos, si me contestas que no, yo creo que como cuates en un bar o como chavas platicando, dirían, ¿qué pen eres o qué pen eres? ¿No? Porque es como de, güey, amiga, date cuenta. O sea, estuviste 6 años gestionando con él y viendo, se veían prácticamente todos los días, pocos saben, ahí en el búnker abajo, ahí en los pinos. Digo, yo sé muchas cosas, ¿no? Por supuesto, yo no creo lo de que no sabía. ¿Por qué? Porque pues yo sí tengo información de que, pues obviamente sí sabía. O sea, nada más haber permitido importar todos esos cientos miles de armas con las que hoy en día nos están matando a los mexicanos, ¿eh? Porque hagan este ejercicio de conciencia. Los cientos miles de armas que importaron ilegalmente y que repartieron a diestra y siniestra para armar a todo mundo y que esto fuera verdaderamente un derramamiento de sangre civil en el sexenio Calderón, las armas no desaparecen con el término del sexenio, las armas se siguen usando. Entonces, ¿cómo no hacer corresponsable a Calderón si las balas y las armas que él permitió meter son las que nos siguen matando? ¿Tiene o no tiene corresponsabilidad en ello? Si Peña Nieto era tan amigo de Calderón, porque sí se llevaban bien y la verdad es que tuvieron un sexenio donde pues Peña nunca se metió con Calderón y Calderón con Peña tampoco,
¿Por qué Peña no pudo bajar los índices delictivos y se le subieron más? Se supone que si fueran amigos y cuates y hubiese sido tan capaz, pues los hubiera bajado, ¿no? Y no los pudo bajar. Mientras que Andrés Manuel López Obrador, si revisan cómo empezó y cómo está, por eso les digo que revisen 2022 y que revisen cómo va 2023, y van a decir, sí, cierto, lo tomó aquí, pero empezó a hacer esto. Entonces, ojo con eso.